Los invito a que abran su escritura en 2 de Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3. Y la palabra de nuestro Señor dice de la siguiente manera: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El tema se titula Cartas leídas. Uno de los lugares en donde el apóstol Pablo tuvo más opositores fue en Corinto. Su ministerio apostólico fue cuestionado en varias ocasiones. Los opositores buscaban desacreditarlo, pero el apóstol Pablo fue un gran hombre de Dios, que no se dejaba intimidar por nadie, ni tampoco buscaba la compasión de la gente. El apóstol Pablo se concretó a cumplir con su misión, siendo su bandera el apego a las Escrituras. Los corintios en varias ocasiones lo cuestionaron. Primeramente, el apóstol Pablo fue cuestionado por los beneficios económicos que recibía para el ministerio. Pero el apóstol Pablo le citó varias citas del Antiguo Testamento que están relacionadas con los que sirven al altar. Y luego lo trasladó al tiempo actual, consciente de que él no era un levita, pero sí era un administrador de los misterios de Dios y un embajador del Evangelio. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. En 1 Timoteo 5, 18, parte B, Pablo dice, digno es el obrero de su salario. De esta manera, el apóstol Pablo le responde a los opositores que todo beneficio recibido es por orden del Señor, porque así lo estableció, así lo ha ordenado el Señor. Pablo menciona que los derechos que él tiene como apóstol son mencionados por el Señor, establecidos como el principio de una remuneración justa por su labor. En 2 de Corintios, capítulo 10, nuevamente el apóstol Pablo es cuestionado. Los corintios los vuelven a confrontar y lo acusan de que él se mueve en la carne, de que el apóstol Pablo se conduce en la carne. Es decir, que todo lo que el apóstol Pablo hace son por intereses personales, que se dirige según la voluntad humana. Pero el apóstol Pablo nuevamente le responde. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, Pablo dice, pues aunque ando en la carne, no militamos según la carne. Dejando en claro que aunque ande en un cuerpo físico, los motivos por el cual está sirviendo el Señor no son motivos conforme a la carne, no es por voluntad humana, es por la voluntad de Dios, por lo cual el apóstol Pablo se ha convertido en un embajador del Evangelio. En estas dos ocasiones el apóstol Pablo fue cuestionado, pero siempre respondió sabiamente. En 2 de Corintios capítulo 3, nuevamente vemos cómo los corintios lo vuelven a confrontar. Y en esta ocasión tal parece que los corintios le están pidiendo un documento o una carta de recomendación para que compruebe que su ministerio o apostolado es legítimo. Todos sabemos que una carta de recomendación es un documento expedido por alguien superior, en donde avala las cualidades de la persona que está recomendando, agrega las virtudes del solicitante, incluye la experiencia laboral, el profesionalismo, los valores, los principios. El objetivo de una carta de recomendación es generar confianza. Pero el apóstol Pablo no era una persona que se dejaba engañar por los corintios. Él sabía la astucia por la cual estaban pidiendo ese tipo de recomendación. Querían desacreditarlo. La respuesta del apóstol Pablo fue muy tajante.
En 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, primeramente les dice: pues no somos como muchos que mendran o corrompen falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esa fue primeramente su presentación. Él no era un hombre que corrompía el mensaje de Dios, no lo falsificaba, sino que con toda integridad y seriedad hablaba como de parte de Dios y delante de Dios, hablando el mensaje de Cristo. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo hace algunos comentarios como preguntas. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Recordemos que el apóstol Pablo fue el que fundó la iglesia de Corinto. Había estado 1 año 6 meses en aquel lugar hasta establecerla. Y hoy aparecía nuevamente, pero tal parece que los opositores querían una carta de recomendación. Y es por eso que él dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos necesidad, como algunos de ustedes, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Pablo no necesitaba ningún documento o carta de recomendación para comprobar que su apostolado era auténtico, que era un llamado de Dios, una encomienda de Dios. Y al igual que en las otras 2 acusaciones, el apóstol Pablo salió triunfante. Solo que en esta ocasión su defensa fue muy diferente. Dio una cátedra de cómo responder a una acusación, ofensa o agresión. Algo así. Pablo dio una cachetada con guante blanco. Pablo manejó esta situación mostrando compostura, dignidad, educación, pero sobre todo exhibiendo a los opositores. Y aquella pregunta que le estaban haciendo sobre la carta de recomendación, Pablo la voltea y tiene una respuesta que los va a confrontar. En 2 Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Mientras ellos le estaban pidiendo una carta de recomendación, Pablo dice: esa carta que me piden son ustedes mismos. Están escritas en nuestros corazones. La mejor carta de recomendación no consistía en un documento firmado con tinta, sino en una vida transformada por el poder de la palabra de Dios. Todos recordamos el trasfondo de los corintios, su pasado pagano, lleno de idolatría. Pero cuando llegó el evangelio a sus vidas, estas vidas fueron transformadas y cambiadas, donde el evangelio llegó y transformó familias, transformó toda una cultura. Esa es la mejor carta de recomendación, el saber que toda persona había sido transformada y cambiada por el poder de la palabra. En ese momento, el apóstol Pablo le está diciendo a ellos que cada uno es considerado una carta de recomendación. Y esa misma carta está avalando la autenticidad del ministerio del apóstol Pablo. Cada mensaje que Pablo dio a los corintios, cada palabra que les dio, exhortación, corrección, hubo un cambio en cada uno de ellos, hubo una transformación, restauró vidas. Y en ese momento se convirtieron en cartas de recomendación que estaban comprobando que realmente el apóstol Pablo era un hombre de Dios, que hablaba como de parte de Dios, delante de Dios, y llevaba el mensaje de Jesucristo. La mejor carta de recomendación es una vida transformada por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento estaba el hombre que había fundado aquel lugar, aquella iglesia, aquella comunidad, toda aquella cultura
había sido cambiado del paganismo a la nueva vida en Cristo. La existencia de la iglesia de Corinto era la evidencia más palpable de que la palabra de Dios transforma vidas. Los mismos corintios se convirtieron en la carta de recomendación. Ellos mismos fueron la carta que dijeron: el apostolado del apóstol Pablo es auténtico, ese llamado es auténtico, realmente este es un nombre de Dios. Podemos notar que la defensa del apóstol Pablo fue exitosa, pero al mismo tiempo confrontó a todo creyente que forma parte del cuerpo de Cristo. Pablo da a entender que todo creyente no es un espectador más, se convierte en una carta de recomendación, expedida por cada predicador, expedida por la palabra de Dios. Cada creyente es considerado una carta de recomendación, pero que al mismo tiempo es conocida y leída por todos los hombres, por el ateo, por el mundano, por el inconverso, por el escéptico, por algún creyente. Esa carta es leída por todos. Cada uno se convierte en un testimonio. La vida de una persona convertida en ese momento es leída por todo el mundo, recomendando el poder de Jesucristo. En algunos casos, algunas personas tratan de justificarse con algunos dichos o frases. Por ejemplo, cuando alguien dice acerca de su propia vida: esta es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiero. Otros dicen: yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Otros pueden decir: a mí no me interesa lo que la gente diga de mí. Bueno, esos dichos, esas frases no tienen cabida en una carta de recomendación. Desde el momento en que una persona se convierte, la vida de uno le interesa a la gente. Lo que uno haga es parte de una recomendación para la gente. Desde ese momento en que una persona entrega su vida a Cristo, quiera o no quiera esa persona, su vida ya es parte de la opinión pública. Desde ese momento somos monitoreados por todo el mundo. Todo lo que hagamos, lo que digamos, cómo nos conducimos. En ese momento nuestras vidas son cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Somos cartas de recomendación. Recomendamos a Cristo. Recomendamos la iglesia donde nos congregamos. Recomendamos el Evangelio. Recomendamos la nueva vida en Cristo. Jesucristo mismo dijo: nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Jesucristo es la luz del mundo, pero le da una responsabilidad al creyente y le dice: ahora ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, para nada sirve, sino para ser pisoteada y hollada por los gentiles. El testimonio tiene que estar bien delante de la gente, porque somos la sal de la tierra. Todo lo que hagamos a la vista de los hombres servirá para impactar vidas o para decepcionar vidas, para atraer gente a Cristo o para alejarlas de Cristo. Nuestro testimonio servirá para glorificar a Dios o para piedra de tropiezo para más gente, para que le dé la honra a Dios o para que la gente blasfeme el nombre de Dios. Ser creyente es sinónimo de responsabilidad. Jesucristo mismo dijo en Mateo 5:16: así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. En este texto, el creyente se convierte en la parte intermedia para que el mundo, para que el mundano, para que el inconverso, para que el ateo, para que aquella persona que no conoce a Dios o que no se ha acercado a Dios, al ver las buenas obras, glorifiquen a Dios. Usted y yo, como creyentes, como cartas abiertas, como cartas leídas, como carta de recomendación, podemos hacer que el mundo glorifique a Dios cuando vea nuestras buenas obras. El creyente glorifica a Dios directamente, pero el pecador, el impío, el mundano, solamente lo va a hacer cuando vea una vida transformada. Va a reconocer que Dios hizo algo en esa persona y le dará la honra a Dios. Cada uno de nosotros somos los causantes de que la gente, de que el mundo siente el deseo de congregarse, o de lo contrario,
que no siente el deseo de congregarse. Según nuestro testimonio, según nuestra carta de recomendación, según como lea nuestra vida, el mundo sentirá el deseo de acercarse a una iglesia o de no querer poner un pie en una congregación. Las vidas transformadas, el buen testimonio, son excelentes cartas de recomendación para el reino de los cielos. Es una forma de atraer la gente a los pies de Jesucristo. Es una oportunidad para que la gente venga y entregue a su vida a Cristo. Cada carta de recomendación, cada vida, cada testimonio juega un papel muy importante. Notemos cómo el apóstol Juan se expresa de Gayo en la tercera carta de Juan, versos 3 y 6. Dice la Escritura de la siguiente manera: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno del servicio a Dios para que continúen su viaje. Esta es una buena carta de recomendación. La vida de Gayo, un hombre que la misma gente daba testimonio de su verdad, de cómo se conducía en la verdad. La misma gente daba testimonio de cómo ayudaba a los desconocidos, de cómo les daba alojamiento, cómo les daba la oportunidad de continuar su servicio a Dios. Este hombre llamado Gayo era una carta de recomendación. Al igual, en la tercera carta de Juan, versículo 12, el apóstol Juan menciona a un hombre llamado Demetrio, el cual se convierte en otra carta de recomendación por su buen testimonio. Dice la Escritura así: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. De esta manera la vida de Demetrio se convierte en una carta de recomendación, en un llamado para que la gente busque de Dios, se congregue, que la gente quiera ser como Demetrio. Aquello que cambió a Demetrio es lo mismo que la gente anhela. Ahí estaba la verdad en él, y todos daban testimonio de su verdad. Pero el apóstol Pablo también menciona a otro personaje llamado Onésimo, que en su momento fue una persona que no fue agradable, una persona que no era útil para nadie. Había defraudado a Filemón y en alguna ocasión estuvo preso, pero en esa cárcel se encontraba el apóstol Pablo por predicar el evangelio. Y al estar ahí el apóstol Pablo lo evangeliza, lo alcanza para Cristo. Y Onésimo entrega su vida a Jesucristo y su vida es cambiada, transformada. Después el apóstol Pablo lo menciona como una carta de recomendación de cómo Dios cambió su vida. En el libro de Filemón, versículos 10 y 11, Pablo dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. La vida de Onésimo había sido transformada. Pablo dice: recíbelo como a mí mismo, y si en algo te debiera, ponlo a mi cuenta. Es una forma de decir: esta persona realmente ha sido transformada por la palabra de Dios. Su testimonio es otro, y es así como la Escritura nos enseña que cada creyente se convierte en una carta leída por los hombres, que el testimonio de cada persona puede alcanzar vidas, puede atraer la gente a la congregación. Recordemos lo que el apóstol Pablo mismo dice en Corintios, que lo vil, lo necio, lo menospreciable fue lo que Dios eligió para avergonzar lo sabio, lo fuerte, para que nadie se jacte la presencia de Dios. La mejor carta de recomendación no es aquella que es escrita con tinta, sino una vida transformada, una vida cambiada, una vida que está sirviendo a Dios, una vida que ha entendido que no solamente la salvación, sino que en este momento la persona da de gracia lo que de gracia ha recibido. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.